Bueno, con el estimado tutor, hoy nos encontramos reunidos en el grupo 2, dando paso al conversatorio, donde estaremos presentes Julianis, Darlis, Enaudit y mi persona, José Blanco. Bueno, dando paso a esta presentación, comentaremos y reflexionaremos cómo el análisis del discurso crítico se convierte en una herramienta fundamental para evidenciar elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales. Esta exposición se basa en los aportes de Peña 2015 y Sticker 2010. Bueno, para empezar, el análisis crítico del discurso es un enfoque que va más allá del análisis del contenido literal. Este se interesa por cómo el lenguaje está implicado en prácticas sociales y cómo a través del discurso se produce o se desafía el poder. Como señala Peña 2015, el ACD permite entender cómo ese lenguaje puede construir realidades y sentidos y cómo estas construcciones no son neutras, sino más bien cargadas de poder. Bueno, dando paso a los elementos ideológicos en el discurso. Las ideologías se puede decir que son sistemas de ideas que nos parecen sumamente naturales, por así decirlo, pero más bien tienden a tener un sentido fuera de lo común. El ACD nos permite o nos ayuda a ver cómo dichas ideologías están presentes en los discursos que circulan todos los días. Un claro ejemplo es cuando un político dice que el desarrollo solo llega con inversión extranjera, donde claramente él está reproduciendo una ideología neoliberal y lo cual muchas veces suele pasar desapercibido. Doy paso a mi compañera. Muy buenos días. El poder y la política en el lenguaje. El discurso no es neutro, sirve para ejercer, sostener o resistir el poder. Lo político está presente en cómo se nombra los actores sociales, las causas de los problemas o las soluciones deseables. Todo discurso implica una toma de decisiones en un campo social, político y determinado. El lenguaje está profundamente atravesado por el poder y la política. Cada vez que hablamos, escribimos o compartimos una idea, estamos usando el lenguaje para representar la realidad, pero también para construirla. En ese sentido, el lenguaje es político porque define lo que es aceptado, lo que es rechazado, lo que es visible o invisible en la sociedad. El poder es ejercer no solo desde los gobiernos o las instituciones, sino también desde el discurso. Quien tiene el poder de nombrar las cosas también tiene el poder de influenciar en la forma en la que la sociedad interpreta los hechos. Por eso el lenguaje puede ser usado para dominar, controlar, pero también para resistir y transformar. Adelante, compañera. Compañera, tienes el micrófono. ¿Cómo se revela el ACD de los elementos dominantes? Bueno, recordemos que los elementos dominantes son aquellos significados, valores, discursos o ideologías que predominan en una sociedad o contexto determinado. Por ejemplo, el discurso político dominante, el machismo, el clasismo, el neoliberalismo, entre otros. Pero ahora, ¿cómo el ACD revela estos elementos? Pues lo revela analizando quién tiene la palabra y quién no. En este punto, pues, examina quiénes son los hablantes principales en un discurso y quiénes se silencian o se marginan de dicho discurso. Esto permite ver cómo opera la dominación simbólica. Otro punto sería que estudia la palabra claves y las formas de nombrar la realidad. El análisis crítico del discurso identifica los elementos que se usan para describir hechos, grupos sociales o valores. Por ejemplo, usar delincuente en lugar de joven en riesgo revela una visión dominante sobre la marginalidad. Otro punto sería identificar el presupuesto e implicaciones ideológicas. Muchas veces los discursos incluyen suposiciones implícitas que refuerzan ideologías dominantes. El análisis crítico del discurso las hace visibles como tal.
Otro punto sería detectar oposiciones binarias, como nosotros versus ellos, un ejemplo, o civilizado versus salvaje, normal o versus anormal, que suelen legitimar una postura dominante y así también pueden excluir otras. Otro punto, y el último punto sería la muestra de cómo se naturaliza el poder. Al observar cómo ciertas formas de ver el mundo se presentan como normales, naturales o sentido común y se revelan los discursos hegemónicos. Un ejemplo breve sería en un discurso político donde se habla de los emprendedores que sacan adelante el país y los que viven del subsidio. El análisis crítico del discurso revelaría el discurso neoliberal dominante que valora la autosuficiencia y desprecia la asistencia estatal y la estigmatización de los sectores pobres, mostrando cómo se jerarquizan socialmente las formas de vida. Le doy paso a la compañera siguiente. Buenos días, apreciado tutor y compañero. Aportes del análisis crítico del discurso en psicología política. El análisis crítico del discurso nos muestra cómo se construyen las subjetividades políticas. Por ejemplo, si en el discurso se resalta a un joven emprendedor y se ridiculiza a un joven sindicalista, allí se percibe cómo se construyen identidades sociales. El discurso también revela cómo las personas internalizan discursos de exclusión o resistencia. Es útil para investigar temas como participación, poder local e identidad política. El análisis crítico del discurso permite vincular las experiencias subjetivas con estructuras sociales más amplias. También nos ubica en el contexto histórico, político y social. Es decir, permite entender cómo un discurso sirve a los intereses de ciertos sectores en momentos concretos. Y como conclusión, podemos decir que el análisis crítico del discurso es clave para comprender cómo el lenguaje sostiene estructuras de poder. También al desnaturalizar discursos, esto abre espacio para el cambio social. Este análisis crítico del discurso es una herramienta crítica en investigaciones sociales y comunitarias. Y las personas pueden ser evaluadas por lo que dicen, ya que en esto se revela lo que realmente hay en su esencia. De allí que el análisis crítico del discurso de un individuo sea una herramienta metodológica fundamental para descifrar las ideologías y estructuras de poder que se ocultan en el lenguaje. Hasta aquí nuestro conversatorio de hoy. Gracias por la atención prestada. Hasta pronto.